Amigas y amigos, hoy estamos de plácemes en el Movimiento Nacional por la Esperanza en Jalisco porque tenemos dos invitados para este conversatorio. En primer término, me honro en presentar al doctor Martín Romero Moret, cuyo doctorado es con especialidad en Economía Global y Educación Comparada por la Universidad de Nueva York. Es máster en Planeación por la Universidad de Washington y licenciado en Economía por la Universidad de Guadalajara. En esta universidad, en la Universidad de Guadalajara, labora desde hace 36 años como profesor de Historia de Pensamiento Económico y actualmente es jefe del Departamento de Economía. Ha publicado libros y artículos sobre economía y relaciones económicas, sobre todo en este enfoque de relaciones económicas internacionales. Y bueno, por eso el día de hoy me es muy grato darle la más cordial de las bienvenidas, doctor Romero Moret, a esta su casa, que es el Movimiento Nacional por la Esperanza en Jalisco. Muchas gracias por la invitación. Gracias. De igual manera, a nuestro querido amigo y colaborador, el joven licenciado en Economía con maestría en Gestión y Desarrollo por la Universidad de Guadalajara. Y su nombre es Adolfo Sánchez Montes, de lo cual también me da un orgullo tenerlo aquí en esta entrevista con uno de sus maestros en la Universidad de Guadalajara. Vamos a dar inicio a este conversatorio con nuestros dos especialistas y me da mucho gusto en principio decirle al doctor Romero Moret que uno de los temas fundamentales que debemos nosotros de tomar en consideración como jaliscienses es todo lo que tenga que ver con los dineros de la administración pública. Nosotros tuvimos oportunidad de ver que al inicio de este gobierno que encabeza el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, pues nosotros pudimos ver la escalada de cómo se vinieron dando los endeudamientos para Jalisco. Hay quienes dicen que el endeudamiento no es malo, hay quienes dicen que no se debe de endeudar o sobreendeudar. Nosotros creemos que si todo está muy bien direccionado, esos fondos por los cuales se pretende que haya una reactivación económica, pues lo primero que se debe de hacer es transparentar hacia dónde están direccionados esos dineros, cómo se está llevando a cabo esa reactivación económica que presumiblemente para ello fue hecho ese préstamo o ese empréstito. Y bueno, hay préstamos que requiere la autorización del Honorable Congreso del Estado, de los diputados locales. En el caso nuestro, el Congreso de Jalisco le autorizó en principio unos créditos, el primer crédito, si mal no recuerdo, de poco más de 5,000 millones de pesos, que estaba destinado para infraestructura carretera y algunos otros proyectos para desarrollos municipales. Yo en ese sentido quisiera nada más tener la opinión de ustedes, pero también el hecho de que es muy importante el que se transparenten esos recursos, que verdaderamente se tenga una administración muy bien direccionada, muy bien fundamentada, pero sobre todo que se esté rindiendo cuentas. Eso es lo fundamental. En ese sentido, yo creo que ahí tenemos que ser muy cuidadosos y también de ser exigentes, doctor. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, efectivamente la ciudadanía cada vez está más despierta, cada vez es más exigente y se tiene que justificar, pero muy plenamente, cualquier endeudamiento público, porque la deuda es el último recurso al que debemos acudir.
importantes. No es el caso del Estado de Jalisco, no es el caso del endeudamiento del gobierno del Estado. Todos sabemos que no nada más el caso del presupuesto del gobierno del Estado, sino también de los municipios, gastan casi su totalidad en gasto corriente. ¿Qué significa gasto corriente? Significa básicamente nóminas, salarios, los gastos fijos, los de día a día, los de rentas de casas, de luz, de teléfonos, y eso es totalmente una muy pésima distribución del dinero público. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a que lo primero que debió haber hecho este gobierno desde el inicio de su administración es hacer un análisis de gasto público, hacia dónde se va el gasto público. Sabemos por la experiencia que hemos tenido un crecimiento injustificado del aparato burocrático en el estado de Jalisco. Haciendo un poquito de historia para que se entienda esta problemática, tendríamos que recordar cómo antes de que llegara a la gubernatura el Partido Acción Nacional, existía en el PRI, que siempre ganaba, una especie de pacto, de acuerdo, en donde la administración saliente renunciaba y llegaba la nueva, aunque los dos fueran del PRI, unos renunciaban y llegaban los nuevos. Pero a partir de que ganó el PAN, ya la gente ya no se iba. Llegaba la nueva administración y se añadía a la que ya existía. Y en el siguiente sexenio o trienio llegaban los nuevos y se venía ahí incrementando la burocracia por todos los compromisos con los que llegaban los nuevos candidatos ganadores. Y entonces, si la nueva administración quería que renunciaran los que ya habían terminado su periodo, pues ya no había que demandar, había que ir a conciliación y había que incurrir en una serie de gastos que han resultado ser muy onerosos para el sector público. Y es con esta mecánica que sabemos que se ha incrementado de manera exorbitante la cantidad de personas que trabajan y que no se justifican en el sector público. Y eso no lo ha querido hacer esta administración. Esa administración no ha querido depurar y decir, bueno, tenemos que descubrir cuáles son el equipo humano que realmente necesitamos para los servicios que estamos dando al público. En otras palabras, lo primero y urgente que se tiene que hacer es una reingeniería laboral, una reingeniería de procesos, en donde se vea exactamente la cantidad de recursos humanos que necesitamos para dar los servicios que damos a la población. Tenemos que llevar el uso de las nuevas tecnologías. Hay cantidad de servicios al público que da el gobierno que se pueden usar usando las nuevas tecnologías, por las cuales ya no necesitamos de tanto mano de obra dentro del aparato gubernamental. O sea, el gobierno tiene que dejar de ser el empleador de personas, de amigos, de influyentes, de hacer bola para las campañas electorales. Eso ya no funciona. Son muchas las necesidades sociales, son muchos los rezagos. ¿Cómo es posible que ahora para pavimentar una calle tengamos que acudir al endeudamiento? Eso antes era una cosa de rutina que hacían todos los ayuntamientos o los gobiernos. Se sabía que se iba avanzando en las obras de introducción de agua, de drenaje, de pavimentación, de servicios públicos a todas las colonias, de obras de caminos. Ahora no se hace nada de eso, sino
servicios que ofrece el gobierno. Si nos vamos al tema de seguridad, el tema de seguridad ya ha pasado, que las patrulleras andan cuidando a los funcionarios públicos, no cuidan a la ciudadanía. La ciudadanía se tiene que organizar para cuidarse a sí misma. Ha tenido que empezar a vivir en cotos donde la tierra se encarece, ha tenido que comprar su propia seguridad con sus guardias de los fraccionamientos, o ha tenido que pagar por su seguridad en sus viviendas. Entonces, si la gente tiene que pagar por sus servicios, si la gente no confía en el servicio educativo que ofrece el Estado y tiene que ir a colegios, pues entonces, ¿qué servicios le estamos dando? Y todavía nos endeudamos. Es algo que realmente yo no entiendo y muchos ciudadanos no entendemos, porque los pocos servicios que demandamos del gobierno no los cobra, y los que debería darnos gratuitamente, como son justicia, educación, salud, tenemos que ir a pagar, tenemos que comprar las medicinas, tenemos que comprar nuestra propia seguridad. Entonces hay un dinero, estamos hablando de 120 mil millones de pesos de presupuesto del gobierno del Estado, que no sabemos a dónde se va o quién se queda con él, porque en servicios no los ve la ciudadanía. Y cuando se quiere hacer una obra, se incurre al endeudamiento. Entonces, incluso a veces se tienen que incurrir en maniobras presupuestales, porque la ley nos dice que nada más se puede endeudar el gobierno para hacer obras de desarrollo que, digamos, mejoren la productividad de la ciudadanía, como fuese una carretera que saque rápidamente que lleve y traiga productos, que mejore la comunicación, que mejore la productividad, y mejorando la productividad mejora la actividad económica, aumentan los impuestos y de esa manera se paga esa deuda. Pero si no hay esa justificación, entonces no tenemos ningún elemento para decir que el gobierno está haciendo bien en endeudarse. Fíjese, doctor, que para nosotros siempre es un asunto que nos debe de llamar poderosamente la atención, como es el caso de la deuda externa. Ese asunto sin duda afecta indiscutiblemente este proceso de desarrollo del cual usted habla, que debe de ser producto de los impuestos que todos los mexicanos pagamos. Sin embargo, el tema que nos agobia de la deuda externa, ¿cuánto se paga por el servicio de la deuda? De intereses, y la deuda pareciera que va a ser inacabable, nunca la vamos a terminar de pagar. Tengo entendido que ronda alrededor de los 500,000 millones de dólares la deuda externa que fue heredada a este gobierno federal. En relación a eso, ¿cómo puede advertirse una mejora, que ya no haya más endeudamiento federal? Bueno, es lo que se está haciendo, y en este gobierno federal es algo que hay que reconocer. Primero, la política de austeridad es eso, a eso nos estamos refiriendo. Los gobiernos tienen que ser austeros, los gobiernos tienen que vigilar escrupulosamente en qué están gastando, por qué están gastando, cuál es la mayor productividad que van a obtener con este gasto, cuánta gente se va a beneficiar con ese gasto. Son elementos muy importantes que los gobiernos deben vigilar escrupulosamente el gasto como si fuera dinero de ellos. Pero como tenemos todavía muchos funcionarios y responsables que se van a endeudar porque ellos no lo van a pagar, porque no es deuda para ellos, sino ellos simplemente lo van a gastar y van a seguir aventando el bote para el de atrás paga, y el de atrás paga, y los que vamos a pagar pues somos nosotros los ciudadanos,
hijos. Entonces se hipoteca irresponsablemente a la ciudadanía sin un beneficio claro, porque no se está invirtiendo en cosas que beneficien a la ciudadanía. A veces dudamos mucho, llegamos a pensar que son dineros que se están invirtiendo en publicidad, en propaganda personal, en culto a la personalidad, en buscar candidaturas futuras, en posicionarte ante la ciudadanía, en mejorar tu imagen. Es que no se ha entendido que la ciudadanía ya no se va por allí. La ciudadanía está viendo hechos, la ciudadanía ve resultados, y si la ciudadanía no ve resultados, por más que las personas inviertan en sus campañas personales y en sus posicionamientos de imagen, no tiene un futuro político. Entonces, ojalá que hagan lo que tienen que hacer, y una cosa muy importante que tienen que hacer es precisamente manejar bien los recursos, acabar con la corrupción. Estamos descubriendo, bueno, siempre lo hemos sabido, pero ahora está de una forma mucho más fehaciente, mucho más palpable, mucho más evidente toda la corrupción que ha habido en todos los niveles de gobierno de este país. Eso se tiene que limpiar, eso está esperando la ciudadanía que sigamos haciendo, no nada más en el nivel federal, sino en los niveles estatales, en el nivel municipal. Queremos ver que también se ataque a la corrupción, porque a través de estos mecanismos hay mucho despilfarro y hay muchos recursos que no se invierten adecuadamente, sino que se roban descaradamente. Y mientras que no se solucione eso, pues sí, no hay otra forma que acudir al endeudamiento. Ese es un problema que para todos nos queda muy claro, que la deshonestidad ha sido una de las manifestaciones más, como usted bien lo dice, fehacientemente, que han quedado demostradas de los gobiernos anteriores. En el caso de la Federación, hoy estamos viviendo ya un proceso de alguna manera de que todo lo que haya sido saqueado, pues se le devuelva al pueblo. Incluso hay una institución exclusivamente para hacer que todo lo que se haya sido escamoteado por malversación sea regresado, y de ahí se reencauce hacia obras de beneficio social para los municipios que menos tienen. Y esto desde luego que es muy significativo, porque usted ha mencionado algo que es muy importante, el abultamiento de la burocracia. En ese sentido, maestro Adolfo Sánchez Montes, ¿cuál es tu perspectiva, cuál es tu visión al respecto? De parte, por ejemplo, del gobierno de Jalisco, hemos visto cómo se han incrementado la parte burocrática, no solo del gobierno, sino también de los municipios que están en la zona metropolitana de Guadalajara, han incrementado, cuando la discursiva era diferente, ¿no? En campaña siempre se promete las perlas a la ciudadanía, y en el actuar cotidiano se hace otra cosa. Y es demostrado en el actual gobierno de Jalisco cómo ha incrementado su deuda cuando su discursiva era diferente. Cuando estaba en campaña fue muy crítico al gobernador, y hoy hace omiso a eso y hace totalmente lo contrario. Lo que ha incrementado la deuda pública de Jalisco, y ahora con el último préstamo que solicitó de los 620 millones, 6.200 millones, lo que ha hecho es preocupante para la ciudadanía, porque sencillamente no hemos visto transparentar ese recurso, y día a día está siendo cuestionado dónde se va a destinar. Digo, no es el problema tanto de la deuda,
y eso es lo que estamos percibiendo por parte del gobierno del Estado, que ha pagado en imagen, ha incrementado el presupuesto en la imagen del gobernador para verse favorecido, y claro está que trae intereses para las próximas elecciones. Gracias, maestro Adolfo Sánchez. Doctor Moreno, hay algo que nos llama la atención toda vez que la economía para muchos es una materia árida, sobre todo para el pueblo en términos generales, porque son la danza de las cifras. A mí me gustaría que nos ampliara un poco más todo lo que tenga que ver con deuda, Producto Interno Bruto. Bueno, en el último sexenio, la deuda del gobierno federal se incrementó en un 45%, mientras que el PIB aumentó en términos globales durante el sexenio en un máximo de 15%. Entonces, prácticamente de un sexenio a otro la deuda se duplicó de 4.000 millones de dólares, de 4 billones de pesos a 8 billones de pesos. La deuda. Eso significa que pues fue un sexenio en donde se acudía la deuda para resolver problemas de corrupción. O sea, la corrupción está aumentando de manera galopante. Por otra parte, se quería prescindir de todo lo que aportaba Pemex. Se hizo la reforma energética. La reforma energética pues, significó debilitar a Pemex, debilitar los ingresos petroleros. Y entonces, ¿de dónde empezaron a salir los recursos? De más impuestos, del precio de la gasolina y del petróleo. Y con un nulo crecimiento, porque pues tuvimos un crecimiento muy raquítico, en promedio de 2%, cuando pues, nuestro país necesita tener tasas de crecimiento del mínimo del 4 o 5%. Tenemos una población joven que crece, que se incorpora a la edad de trabajar y que demanda 1.200.000 empleos por año. Y cuando no los alcanzamos, pues estos jóvenes buscan vivir a través de la economía informal. En el periodo anterior de Peña Nieto se estuvieron creando al año 350.000 empleos por año, cuando son estaban en 200.000. Entonces hemos tenido un rezago de jóvenes que no tienen la oportunidad de trabajar, la sociedad no les ofrece esa oportunidad, tampoco se las ofrece en materia de educación, el sistema educativo. Entonces hemos tenido que empezar a rescatar a esos jóvenes y allí se entiende la política federal de volver los ojos a los jóvenes para quitárselos a la delincuencia organizada, al crimen y al narcotráfico. Fíjese, doctor, que hay algo que también ahorita con estas aceleraciones que usted nos hace, nos hemos podido percatar de cuán interesantes y sabias eran las recomendaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador al decirles a los gobernadores de las entidades federativas que no se endeudaran y consecuentemente que los municipios tampoco. Fue desoído en ese sentido esa recomendación del presidente de la República por el actual gobierno de Jalisco. Ahorita la deuda de Jalisco pues ronda en más de los 35.000 millones de pesos.
lo cual nosotros consideramos que esa situación pues coloca al Estado, aun cuando se diga que tiene finanzas sanas, lo coloca en una situación de hipoteca. ¿Es así, doctor? Sí, efectivamente. Esto incurre en que cada vez un porcentaje mayor del ingreso se tiene que dedicar al pago de la deuda. En la medida en que más nos endeudamos, pues más dinero del ingreso se tiene que ir al pago de la deuda. Entonces esto le resta posibilidades de desarrollo, de crecimiento y de inversión al Estado. Ese es el efecto dañino que tiene el endeudamiento, sobre todo cuando ese endeudamiento no va a generar mayor productividad, mayor beneficio en el bienestar y en la capacidad productiva de la economía. Eso es un aspecto muy negativo del endeudamiento, y porque en el sector público, en el gobierno de Jalisco, no queda claro de dónde se va a pagar ese dinero. O sea, no estamos teniendo un crecimiento económico que tú digas, pues estamos en una época de crecimiento, tengo asegurados los ingresos para pagar esto. Estamos en una economía con un estancamiento ligado por la pandemia, en donde tú lo que tienes que hacer es restringir tus gastos, ver de dónde puedes ahorrar. Y de hecho también la pandemia te obliga a gastar menos, ¿no? Obviamente el gobierno del Estado no está trabajando al 100%, a lo mejor está trabajando en un 10%, en un 15% de lo que debería estar cerrado. O sea, todas las oficinas, las únicas, digamos, los únicos trabajadores que podemos guardar cuarentena al 100% son los que trabajamos para el gobierno federal, estatal o municipal, porque tenemos ese privilegio de que los gobiernos nos garantizan nuestro salario. Pero fuera de eso, o sea, fuera del pago de nómina, no hay ninguna otra actividad tan amplia como se tenía en condiciones normales. Por eso también yo supongo que hay espacio para que el gobierno del Estado y todos los gobiernos municipales ahorren y no tengan que endeudarse, y sin embargo lo siguen haciendo. La parte federal ha cumplido, el gobierno aquí lo ha dicho claramente el presidente, todas las transferencias que les corresponden se han hecho en tiempo. Entonces yo no veo por qué se tenga que estar endeudando el Estado. Maestro Adolfo Sánchez, desde tu visión con relación a este tema, ¿cuál sería la opinión? Sí es preocupante, y es preocupante la parte de la deuda de Jalisco, porque a largo plazo estamos comprometiendo a las generaciones que están, que aún no nacen, pues ya van a nacer con una deuda encima de que tienen que pagar. Eso es lo preocupante. Se endeudó sin un consentimiento aparte de la federación, donde hubo siempre una disputa por parte del gobernador y el protagonismo que se caracterizó, ¿no? No hubo una coordinación referente a lo de la pandemia, que es lo que justifica, o lo que dicen justificar, la parte del préstamo o los préstamos que se han ejercido. Y en todo caso, como lo comenta el doctor Martín, que no han implementado esta parte de austeridad dentro del gobierno de Jalisco. Han incrementado la burocracia, y eso ha tenido estos resultados pobres para el gobierno
de Jalisco, que antes de la pandemia no tenía esos reflectores el gobernador y era de noche su actuar. Hoy vemos que cada vez los medios nacionales y principalmente también los locales que son están siendo financiados, se ha demostrado en eso, en Transparencia Viene, se ha demostrado que el pago que se les ha hecho. Por parte del gobierno del estado ha estado financiando precisamente algunos proyectos. Tenemos entendido que hay un proyecto donde hubo un contrato con Televisa en el sentido de alrededor de más de 1,000 millones de pesos, supuestamente para que haya cobertura de internet en todo el estado. Creo que fue alrededor de 1,200 millones de Caso pesos. contrario al gobierno federal, que ha desistido en esa parte de la promoción y ha recortado la parte del gasto de publicidad en un 65%. Esa es una cuestión muy interesante, de que la ciudadanía advierta que los recursos deben de estar bien destinados, bien direccionados, y sobre todo que estén debidamente transparentados. Doctor, hay un tema que lo que hay ahorita en puerta a partir de este mes es ya la puesta en marcha del Tratado México, Estados Unidos, Canadá. En este tratado trilateral, pues desde luego que va a haber una situación de fortuna para la industria mexicana, y tendrá que verse reflejado en la calidad de empleos, de salarios, de lo que tenga que ver con la recaudación incluso de los impuestos para fortalecer la economía mexicana. Desde su perspectiva, doctor, este tratado trilateral México, Canadá, Estados Unidos, ¿cómo lo advierte, cómo lo está sintiendo para la reactivación económica? Bueno, efectivamente este nuevo tratado es una gran oportunidad para México, sobre todo porque se junta con un hecho importante, que es el conflicto de Estados Unidos con China. Pero el tratado hay que aprovecharlo, o el tratado hay que trabajarlo. O sea, no es nada más porque ya tenemos un tratado y ya nos va a ir bien. O sea, hay mucho por hacer para saber aprovechar ese tratado. Lo de China significa la posibilidad de que pues, muchos procesos que Estados Unidos realiza en China los hagan en México. De manera que incluso México no está incapacitado para decir no vamos a recibir inversión china para hacer procesos o productos y luego después vender a los Estados Unidos. Hay esa posibilidad. Claro que se ha aumentado el contenido nacional, el contenido regional de esos productos, pero pues eso también conviene a México, porque ahora se tienen que hacer más procesos en la región y por tanto se deben de hacer más procesos en México, pero allí está el reto. El reto está en la capacidad, en la competitividad para convencer a las corporaciones, a las empresas, de que tales o cuales procesos productivos se deben de realizar en nuestro territorio generando empleo. ¿Y qué es lo que convence a las empresas para que opten por nuestro territorio? Bueno, pues la calidad de la mano de obra, la calidad de la infraestructura, la calidad de los servicios, la honestidad del gobierno, una serie de factores que se fijan las empresas para que sea posible para ellas
digamos, barato. Ahora estamos ya en la cuarta revolución industrial. Muchos procesos productivos requieren de mano de obra calificada. Ya no podemos pensar en que vamos a encadenarnos a los procesos productivos dentro de este nuevo tratado con mano de obra barata. Eso ya no. De hecho, es un requisito del tratado para vincularte a ciertos procesos, sobre todo en la rama automotriz, que se pague buenos salarios a los trabajadores. Es una exigencia del nuevo tratado y en eso está en consonancia con los proyectos de la cuarta transformación, la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, el aumento de los salarios, la libertad sindical. Eso es algo que van a estar monitoreando muy especialmente los demócratas de Estados Unidos, y si ganan los demócratas de Estados Unidos, pues con mayor razón van a estar monitoreando esos temas, porque pues las grandes organizaciones laborales de Estados Unidos apoyan más a los demócratas que a los republicanos, y entonces estas organizaciones laborales están muy al pendiente de que en México se respeten los derechos laborales. Afortunadamente tenemos un gobierno de la cuarta transformación que está en favor de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos. O sea, ya no podemos seguir compitiendo en base a mano de obra barata, que es lo que se estuvo haciendo con el tratado anterior, en donde pues la clase empresarial y la clase gobernante de nuestro país estaba muy contenta vinculando a nuestro país a los procesos de la economía global y del tratado de Norteamérica, simplemente aportando mano de obra mal pagada. Afortunadamente ya no va por ahí el asunto, y eso también significa un reto para la educación, porque si estamos en la cuarta transformación necesitamos mejorar sustancialmente la capacitación, el adiestramiento de nuestros trabajadores. Si no, aunque tengamos tratado de libre comercio, si no tenemos mano de obra calificada para las exigencias de los nuevos procesos, pues nos va a pasar de mucho este nuevo tratado de libre comercio. Como otras etapas del desarrollo económico global nos han pasado de noche, porque imagínense cuando Corea, los tigres asiáticos, Singapur, Taiwán tenían un menor nivel de desarrollo que nosotros y nos rebasaron. Corea tiene su propia tecnología, tiene sus propias marcas, y México, que tenía un nivel superior que ellos en los años 50, 60, y nos superaron. Luego siguieron los tigrillos y también tienen un nivel de desarrollo muy bueno, ¿no? Ahora China, la mano de obra china ya no es barata, ya es más barata la de México. México ya está compitiendo con la mano de obra de Vietnam. Entonces eso ya no puede continuar, porque la misma industria, la misma tecnología ha evolucionado y exige mano de obra de mayor capacitación. Sin duda que esos argumentos que está escribiendo, querido doctor Martín Romero Morel, va a impactar en el sindicalismo, va a tener una forma de que ahora la libertad sindical, el que ya no sea el corporativismo que se manejaba en el pasado, que ahora se pueda elegir libremente por la vía directa, secreta y universal a los dirigentes que aspiren tener representaciones de carácter sindical. Creo que eso también va a contribuir a que los sindicatos sean más progresistas, que los sindicatos puedan tener capacidad de estar negociando por los derechos de los trabajadores, que indiscutiblemente tienen que rayar en una mejoría de sus procesos laborales, y que la industria lo reconozca y los pague con esa característica de que un buen trabajador debe de tener un buen salario. Sí, efectivamente, lo que pasó en todo este periodo neoliberal es, como dicen, es que se pasaron de la raya.
es decir, debilitaron tanto al movimiento sindical, lo desprestigiaron tanto al movimiento sindical. Se crearon pues, sindicatos ahí controlados por las empresas, controlados por los patrones, sin ninguna capacidad combativa, sin ninguna capacidad de negociación. Y bueno, pues ¿cuál fue el resultado? Unos salarios de miseria para una precariedad laboral, una vulnerabilidad de los trabajadores, el outsourcing, una serie de medidas que han generado una población que vive al día y que no tiene capacidad de consumo, ¿no? Entonces, si no tiene ahora sí hay un consenso en la economía, en muchos pensadores económicos, y no estoy hablando de pensadores económicos de izquierda, incluso los mismos de derecha, igual, y hasta los accionistas como Warren Buffett, están diciendo que es necesario que se incrementen los impuestos a la clase rica, y el consenso va por el lado de que ya tanta desigualdad y tanta pobreza es uno de los principales impedimentos para el crecimiento económico. No hablemos ya del desarrollo. Efectivamente, si nosotros nos vamos a unos meses atrás, 2 meses atrás, tuvimos oportunidad como las grandes empresas de este país tuvieron que finalmente pagar los impuestos que venían eludiendo, que venían defraudando, y sobre todo que esta situación le causaba un daño a las finanzas públicas federales de alrededor de 50,000 millones de pesos por esta evasión. Entonces creo que en ese orden de ideas nosotros tenemos que fijar una ruta que vaya acorde con el apoyo al presidente de la República en este proceso de la cuarta transformación, en donde indiscutiblemente todos tenemos que estar ahí. Afortunadamente un sector del empresariado responsable que tiene una visión de que se deben de incrementar los procesos de desarrollo a través de la inversión, pues hay muchos empresarios que dicen que no es posible que se pueda estar administrando la pobreza. ¿Cuál es tu opinión al respecto, querido maestro Adolfo Sánchez? Bueno, al respecto es que yo rescato en estos momentos la parte del gobierno federal, de cómo ha instruido por parte del señor presidente la rectitud del Estado, la recuperación de las finanzas públicas, la parte de restaurar el Estado, que se venía por parte de gobiernos anteriores, desde Vicente Fox y Salinas. Tuvimos un secretario como fue Abascal que le pactó con esta parte del sindicalismo charro, que ha generado también pobremente y vino generando resultados desde Salinas hasta el propio Peña Nieto. Se han visto favorecidos intereses de ciertos sectores en detrimento de la clase trabajadora. Eso rescato la parte de que el presidente ha sido muy congruente con su discurso y ha tenido en ciencia cierta un incremento del salario, en el salario mínimo, que no se había visto, a mí no me había tocado un incremento como que se viene teniendo la recuperación del salario mínimo, y las negociaciones que se vienen haciendo en la parte del TEMEC, unas negociaciones por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabeza Marcelo Ebrard, para llegar a lo que tenemos hoy. Y el discurso que dio el señor presidente en la última visita
iguales y que vamos a estar trabajando en las mismas condiciones, mejorando las condiciones laborales principalmente, como lo han comentado, del sector de los trabajadores, pero también, como lo apunta el doctor Romero Morel, necesitamos también un compromiso por parte del sector empresarial en mejorar esas condiciones. No es solo gobierno, sino también el sector empresarial y también el trabajador. El trabajador tiene también que adquirir el compromiso de mejorar todas las habilidades y principalmente por la parte de las tecnologías que ahora se vienen. Todo apunta a que estamos cada vez más en un mundo globalizado donde se requieren que el trabajador o los trabajadores tengan una mejor habilidad en estas tecnologías que puedan generar diferenciaciones y una mejor condiciones para ellos. Muy bien, el asunto que tiene que ver con esto de la mejora continua del sector productivo, desde luego que se refleja en una mayor competitividad y también en la innovación, de lo que usted mismo apuntaba, doctor Romero Moret. Sin lugar a dudas, creo que es algo que para nosotros debe de ser muy significativo, quienes contribuyen también a darle esa fortaleza al Estado mexicano, como son las MIPYMES. ¿Alguna opinión al respecto? Porque nosotros sabemos que las MIPYMES pues contribuyen en un amplio sentido a generar riqueza en nuestro país. Sí, efectivamente las MIPYMES son las que generan más empleo en nuestro país y son las que más ayuda necesitan. Una cosa muy importante y que afortunadamente ya está haciendo la Secretaría de Economía a nivel federal es volver a tener una política industrial. Y necesitamos no nada más una política industrial, necesitamos políticas sectoriales en todos los sectores necesitan apoyos, ¿no? Hubo un tiempo en que este país les aplicaba a los banqueros el encaje legal, que era una parte del dinero de los ahorradores, se iba al Banco de México precisamente para respaldar el dinero de los ahorradores en caso de que los bancos se fueran a la quiebra y no tener que acudir a un FOA o cosas así. Y con este encaje legal se creaban los fondos de inversión y de fomento al sector agropecuario, al sector industrial. Y de manera que eso significaba que a través de estos fondos se tenía una política sectorial para dar créditos baratos a todas las empresas, principalmente a las pequeñas empresas, a las medianas y pequeñas empresas. Se les apoyaba. Desafortunadamente eso lo acabó Salinas, acabó con el encaje legal, acabó con los fondos de apoyo, de fomento a los sectores. Ojalá que eso regrese, porque necesitamos que todos los sectores productivos tengan acceso al crédito. La banca privada sirve para un carajo para fomentar el desarrollo. Hay que decirlo claramente, para un carajo. La banca privada no fomenta el desarrollo. Promueve el consumo a través de darles créditos a las personas a un costo altísimo. Si comparamos la tasa activa con la tasa pasiva, lo que a mí me pagan por mis ahorros en el banco es prácticamente 0%, pero luego te llega una oferta de un crédito donde te prestan tus propios ahorros a una tasa de 35-40%. Y ningún diputado mueve la mano para hacer eso. O sea, esa usura hay que acabarlo, porque la banca no está sirviendo al desarrollo de este país. Y mientras que se corrige eso, necesitamos una
Sin duda México es un campeón, sobre todo la banca privada, merece una medalla de oro porque son los que mayor caro prestan el dinero y es dinero de los ahorradores. Sin embargo, esa forma de estar con la usura y castigando al consumidor, pues evidentemente los hace que el producto de esos créditos en México está la mayor tasa de interés que se cobra en el mundo. Entonces, pues eso ¿a qué nos lleva? Nos lleva a que los trabajadores siempre vivan de la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Pues porque es una manera muy fácil de decir, voy a ir a comprar un producto que me lo dejan a 12 y hasta 24 meses, eufemísticamente diciendo sin interés. Y allí es cuando la banca privada hace su agosto, porque con un mes que se retrase de ese pago que debe de hacer, se va incrementando la deuda. O con que pague el mínimo de la deuda contraída o de la mensualidad, con que pague el mínimo, ya le están cargando intereses sobre intereses. Entonces ahí se ve precisamente la precariedad de la economía que impulsan los bancos en detrimento de los consumidores. Muchas familias, de hecho, terminan con pérdida patrimonial. Es decir, se endeudan durante meses o años para adquirir muebles o lo que sea de su casa y con el tiempo o sucede algo, no puede seguir pagando y terminan con una pérdida patrimonial porque el bien lo terminaron pagando 2 o 3 veces y luego se los quitan, ¿no? Todavía se los embargan. Entonces, en realidad, los bancos y todas las casas comerciales que trabajan con los bancos o que dan créditos directos son unos verdaderos usureros que deberían no nada más prohibirles hacer eso, meterlos a la cárcel. Definitivamente estoy de acuerdo con esa visión, porque no es posible que se les permita lucrar con el hambre del pueblo. Y en ese sentido creo que hay necesidad de ir aterrizando algunos aspectos, maestro Adolfo Sánchez, en el sentido de ir viendo cómo mejorar nuestra economía también a partir de esos esfuerzos que se deben de estar haciendo entre el gobierno, los empresarios, los trabajadores y las sociedades en su conjunto, que nos lleve precisamente a tener mejores condiciones de vida. Nosotros en este sentido, el Movimiento Nacional por la Esperanza pugna por un buen vivir. Nosotros estamos tratando de concientizar a la ciudadanía de que hay que ver que las mejoras se deben de hacer con prácticas razonadas, con un razonamiento que le permita cuidar su salario, que le permita cuidar su salud, que le permita mejorar su educación, y en ese orden de ideas tenemos que ir transitando para la conciencia colectiva. Maestro Adolfo Sánchez, ¿qué opinión le merece al respecto de lo que ha estado bordeando el doctor Romero Moreno? Me gustaría también abundar esta parte de los pilares que ha trazado la cuarta transformación, un pilar muy certero que es la parte del bienestar. El presidente de la República, Andrés Manuel, ha centrado su política dentro del bienestar. Para muchos de los tecnócratas y los de derecha y estos detractores han manifestado y han dicho cómo será posible que
fije su política en esto del bienestar y me parece rescatable esta parte de cómo generar esto por medio de política pública. Uno de ellos es el Banco del Bienestar, que viene a hacer un contrapeso. Digo, se está trazando un contrapeso, algo que no se había hecho en las administraciones anteriores. Hoy el Banco del Bienestar parece que estará listo ya para sus operaciones en los próximos meses, y es algo que da confianza al sector productivo y también al sector empresarial, desde afuera, viendo cómo el gobierno se está preocupando por esta parte de la ciudadanía, y generando esta confianza también genera lo que comentamos, la parte de la cooperación entre la sociedad. Uno de ellos es lo que se está haciendo ahorita ya. Se está generando los préstamos con tasa cero para el sector productivo, y genera lo que llamó la confianza colectiva desde luego, y una mejor recuperación. Caso contrario a lo que se está haciendo en la parte de la reactivación del gobierno del Estado, ¿no? Primero préstamos de cosas que se estuvieron dando, una ayuda para la parte de las personas, que poco claro quedó dónde fue a parar la ayuda de creo que eran 5,000 pesos los que se estuvieron dando de manera directa, pero poco se sabe o poco se transparenta, y no se ha transparentado eso. Entonces sí es bien visto, y esperemos que posterior a esto, que es la pandemia que nos ha pegado a todos, venga pronto la recuperación a nivel nacional, con los proyectos que está manejando ya la Cuarta Transformación, desde el Tren Maya hasta Dos Bocas, ¿no? Son proyectos que le duelen mucho a la parte de la derecha y de estos tecnócratas, como les llama Andrés Manuel, que han pugnado por ver caer desde un inicio la Cuarta Transformación. Gracias. Efectivamente, creo que en este proceso lo que se debe de estar generando es una igualdad, en el sentido de que las regiones puedan tener un mayor impulso. En este caso, los estados del sureste pues está cubriendo, yo creo que en ese sentido, esa deuda que venía dándoles, que se tenía con los estados del sur-sureste, y que aquí con este proyecto de la unificación del Pacífico con el Golfo, creo que va a ser muy significativo, porque también abatirá costos, ya no de tanta problemática para ir al canal de Panamá y rodear, sino que esas líneas, de alguna manera, vías férreas, van a ser detonantes precisamente para el desarrollo productivo del país. Para ir concluyendo este conversatorio, querido doctor, me gustaría que cerrara con algo que es muy importante en relación a lo que sigue. Y de esto que sigue, bueno, pues creo que debe de ser muy puntual la Rectoría del Estado, la Rectoría Económica del Estado, sin que se trastoque y sin que se pervierta, como lo quieren hacer creer, de que va a ser un control económico, un control previo de la economía a través del gobierno.
Creo que ahí debe de combinarse con un desarrollo sustentable. Creo que también será adecuado una reforma fiscal en donde haya piso parejo para todos. Querido doctor, su opinión, por favor. Sí, bueno, efectivamente, yo creo que la cuarta transformación ha garantizado al sector empresarial una estabilidad macroeconómica que hacía tiempo que no la veíamos. Ni siquiera convenio tuvimos eso. Al contrario, tuvimos devaluaciones, tuvimos inflación, tuvimos endeudamiento, más impuestos, etc. Este gobierno ha garantizado estabilidad macroeconómica, la inflación controlada, el dólar más o menos controlado a pesar de los problemas que nos llevamos con la pandemia, con la caída de la economía, por la misma pandemia. Ha garantizado que no va a haber ni endeudamiento, se está acabando con la corrupción, hay austeridad, buena administración del gasto público, cosas que los empresarios siempre habían pedido, ¿no? Y que ahora no valoran porque hay un boicoteo, porque no quieren invertir, ¿no? Hay un programa de inversión que presentaron los empresarios en Palacio Nacional que dijeron que era la inversión que iban a hacer. Hasta la fecha se está esperando, ¿no? Entonces se le acusa al régimen de que no crece, pero tampoco ellos quieren invertir. El gobierno está invirtiendo de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a los ahorros que está haciendo. Está invirtiendo pues, en el aeropuerto de Felipe Ángeles, en las refinerías, en el corredor transísmico, en el Tren Maya. Todavía no sabemos hasta dónde va a llegar ese corredor transísmico. Todavía no sabemos hasta dónde va a llegar el conflicto entre China y Estados Unidos y que le cierren el canal de Panamá a China y entonces sea la alternativa al corredor transísmico para las exportaciones chinas, ¿no? Pero bueno, eso está por ver, eso está allí como una posibilidad. El caso es de que en México efectivamente hemos tenido mucha desigualdad entre el norte y el sur, a pesar de que hemos explotado todos los recursos del sur, todas las riquezas del sur, las ha aprovechado el centro y el norte del país, pero el centro y el norte, sobre todo el norte del país no lo reconoce, ¿no? Pero en realidad hemos tenido esta disparidad regional, pero también hemos tenido un centralismo en los estados. O sea, el estado de Jalisco, el Producto Interno Bruto de Jalisco, pues se lo lleva la zona metropolitana de Guadalajara. La mayor parte del gasto se va en la zona metropolitana de Guadalajara. Y los demás regiones, los demás, o sea, yo ya quisiera que tuviéramos un proyecto de trenes rápidos que conectaran a la zona metropolitana con todas las regiones de Jalisco. Trenes rápidos para sacar el desarrollo a esas regiones, para sacar la población, para que la gente pueda vivir en un municipio y venir a trabajar a Guadalajara o venir a la Universidad de Guadalajara si quiere que hacerlo. Pero con el tiempo tú construyes vías rápidas de comunicación y entonces empiezas a desarrollar esas ciudades. Con el tiempo la gente se desvincula. Pero claro, hacer eso significa que la gente se vaya a vivir a otras localidades, que se valoren la tierra allá y empiece a caer el valor de la tierra aquí. O que aquí el sector que vive del transporte público cada vez con más gente amontonada en esta ciudad, pues se siga beneficiando, o el sector inmobiliario se siga beneficiando con seguir amontonando a la gente aquí en las ciudades en lugar de construir infraestructura para que podamos vivir cómodamente en los municipios cercanos, ¿no? Pero bueno, son los problemas del tipo de desarrollo que hemos tenido, que se da precisamente porque se favorecen ciertos intereses. No es gratuito que no se hagan otro tipo de cosas, porque aquí tenemos intereses creados que se siguen fomentando.
y se han fomentado el centralismo, ha sido uno de los grandes problemas que seguimos teniendo. Y eso hay que acabarlo con otra política muy diferente, ¿no? En el sector empresarial es lo mismo, siempre las cúpulas empresariales son las que se llevan las licitaciones, los que se aprovechan de no pagar, los que no pagan impuestos porque tienen influencias, son los que tienen acceso a las concesiones, ¿no? Porque tenemos una clase empresarial que pues se dicen que son muy empresarias, pero en realidad han vivido de los recursos del gobierno, han vivido del gasto público, porque se ganan las licitaciones, porque tienen las concesiones, porque pueden explotar los bienes de la nación, y realmente no son empresarios que hagan inversiones de largo plazo, de 20 años, de 30 años, en lo que estén invirtiendo, ¿no? Desde que yo fui periodista hace muchos años, una vez me dijo una persona de los empresarios, es que a nuestros empresarios les gustan peladas en la boca. Pues sí, o sea, no son empresarios verdaderamente, o sea, es muy fácil ser empresario cuando tienes una concesión asegurada, cuando tienes una venta del gobierno asegurada, cuando ya estás apalancado para vender medicinas 2 veces y 3 veces más cara. Así pues hasta yo soy empresario. Y ese es el tipo de empresariado que hemos tenido. Y por eso necesitamos educar a los empresarios, a una nueva generación de empresarios, porque también los juniors han resultado muy malignos. O sea, yo todavía me acuerdo del dueño de la Canadá, pero los hijos del dueño de la Canadá, yo me acuerdo de los Chalita, pero los hijos de los Chalita, cuidado, han sido una amenaza, han vivido de un rentismo, ¿no? No han sido como aquellos empresarios, que ellos mismos se decían obreros liberales, ¿no? Los que empezaron a crear sus propios talleres, ellos solos, y empezaron con la maquila en las casas, y empezaron a crecer y formaron esas grandes empresas, las aceiteras, la zapatera, la industria del vestido, la industria del calzado, todas esas industrias que sí fueron creadas por empresarios, pero después con las nuevas generaciones eso se fue perdiendo, se convirtieron en rentistas, empezaron a mejor a comerciar que a producir, ¿no? Y ese ha sido un gran error. Cuando un país, en lugar de producir, pierde su base productiva para nada más comercial, eso es un tremendo error económico. Y eso es lo que está enfrentando Estados Unidos ahora, que pues trasladó toda su planta productiva a China, y la base productiva de Estados Unidos está en China y se está peleando con China, ¿no? Entonces ahora tiene que transformar, tiene que comenzar con su base productiva, reinstalarla en el norte, en Latinoamérica del Norte, pero eso va a llevar tiempo. Efectivamente, esta reconversión industrial que tendrán que hacer las empresas, sobre todo del sector automotriz y de lo que son de las nuevas tecnologías, pues tendrán que voltear los ojos para que haya esa igualdad regional entre esta trilateralidad de comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, o México, Canadá, Estados Unidos. Lo importante de esto, amigas y amigos del Movimiento Nacional por la Esperanza en Jalisco, pudieron ustedes apreciar que en este conversatorio quedaron muchos temas que deberemos de seguir abordando, y yo quisiera establecer este compromiso con usted, querido doctor Romero Moret, contigo, querido Adolfo Sánchez Montes, como especialistas en economía que tienen una visión muy significativa de lo que son los temas relacionados con esta materia tan a veces incomprensible, porque es, como lo mencionaba en un principio, una materia árida, el hablar de los miles de millones de pesos o billones de pesos que se manejan en la economía nacional, o los miles de millones de pesos que se manejan en el Estado. Por ello, yo quiero
decirles que estoy muy agradecido de que hubiésemos estado en este conversatorio y que tengamos oportunidad de, no nada más en un segundo momento, sino en varios momentos más, los que sean necesarios para que la ciudadanía esté enterada de lo que está sucediendo con la cosa pública. Y eso para nosotros es de vital interés, y nosotros como interesados en apoyar la Cuarta Transformación nos despedimos de este conversatorio agradeciéndole al doctor Romero Moret, al maestro Adolfo Sánchez Montes, el que hayamos tenido oportunidad de dialogar y sobre todo dar un punto de vista para que se normen criterios con relación a esto. Y como lo decimos siempre, impulsando la Cuarta Transformación, por venir el buen vivir. Muchas gracias a todos ustedes, amigas y amigos del Movimiento Nacional por la Esperanza, de habernos permitido que pueda llegar este conversatorio a cada uno de ustedes y que puedan tomar lo que más consideren de importancia para divulgarlo en casa y con quienes estemos contemporizando a diario. Muchísimas gracias por su atención. Muy buen día. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias.